Aún rezando, aún creyendo, aún pidiendo con el corazón sincero, hay personas que sienten que algo no fluye espiritualmente en su vida, como si existiera una puerta invisible, cerrada, que impide que la paz, la claridad o incluso ciertas bendiciones lleguen por completo. Esta no es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, y lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte más de lo que imaginas. Cuando hablamos de temas espirituales profundos, no todos tienen el valor de abordarlos con claridad y verdad. Sin embargo, hubo un hombre que dedicó su vida entera a escuchar almas, a ver heridas invisibles y a discernir causas espirituales que se repetían una y otra vez. Estamos hablando de Padre Pío, un sacerdote que no hablaba desde teorías, sino desde el confesionario, desde la oración intensa y desde experiencias sobrenaturales que marcaron a generaciones enteras. Padre Pío no fue un religioso distante de la realidad, todo lo contrario, pasó décadas escuchando a miles de personas día tras día, confesión tras confesión, personas comunes, matrimonios, jóvenes, ancianos, creyentes fervorosos y otros que apenas se sostenían espiritualmente. Y en medio de ese contacto constante con las almas, él comenzó a notar patrones, situaciones que se repetían, dolores que parecían distintos por fuera, pero que espiritualmente tenían la misma raíz. Y aquí surge una afirmación que siempre llamó la atención y que hasta hoy incomoda a muchos. Padre Pío decía que ciertos estados de vida cierran puertas espirituales sin que la persona se dé cuenta. No lo decía para acusar, ni para condenar, ni para humillar. Lo decía porque veía las consecuencias. Veía personas que amaban a Dios, que rezaban, que buscaban hacer el bien, pero que vivían una especie de bloqueo interior, una inquietud constante, una falta de paz difícil de explicar. Tal vez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se mueve. Tal vez piensas en tu propia historia o en la de alguien cercano. Ya pasaste por eso, ya sentiste que haces todo correcto, pero aún así algo parece fuera de lugar. Padre Pío entendía que la vida espiritual no funciona solo por intención, sino también por orden. Un orden que no es humano, sino espiritual. Sus palabras no nacían de opiniones personales, nacían de la dirección espiritual profunda, de horas y horas de oración, de experiencias místicas y de un contacto real con las consecuencias espirituales de ciertas decisiones de vida. Él veía cómo determinadas elecciones afectaban la sensibilidad del alma, la fuerza de la oración y la capacidad de recibir las gracias de Dios. Y entre todos esos patrones que se repetían, había uno que él trataba con extrema seriedad, pero también con compasión. Un tema que, según él, muchas personas vivían sin conciencia espiritual, creyendo que no tenía impacto en su relación con Dios. Justamente por eso, este asunto se volvía tan delicado, porque no se trata de algo visiblemente errado, sino de algo espiritualmente desordenado. Acompáñenme hasta el final de esta reflexión, porque comprender por qué este tema era tan importante para el Padre Pío puede cambiar la forma en que ven su propia vida espiritual. Lo que están a punto de escuchar no es sentido común, no es juicio, ni mucho menos miedo. Es discernimiento, es luz sobre algo que suele estar oculto, silencioso, pero profundamente activo en el alma. Y a medida que avancemos, se darán cuenta de que el Padre Pío no solo hablaba de comportamientos, sino de sutiles consecuencias espirituales que se acumulan con el tiempo, consecuencias que mucha gente siente, pero no puede explicar. Y ahí es precisamente donde comienza la revelación que él insistía en sacar a la luz, porque cuando el Padre Pío hablaba de estas realidades, no intentaba asustar a nadie, intentaba despertar a quienes a menudo sentían un peso interior sin saber de dónde provenía, una inquietud que no se aliviaba con palabras bonitas ni oraciones apresuradas. Sabía que el alma da señales cuando algo no funciona, incluso cuando la mente intenta normalizarlo todo. Quizás, al escuchar esto, surja un recuerdo, una vieja sensación o incluso una pregunta que siempre has evitado afrontar. Y no pasa nada. Este espacio no es para acusaciones, es para tomar conciencia. Es un lugar donde podemos mirar hacia adentro sin máscaras, sin prisas, sin miedo a ser honestos con nosotros mismos. Si este tema te resuena,
Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. A veces, escribir una simple frase es el primer paso para organizar algo en tu interior. Mucha gente llega a este tipo de contenido pensando que está sola en esta lucha interna, pero no es así. Al comentar, compartir tu experiencia o incluso tu pregunta, ayudas a otros a darse cuenta de que no son los únicos que se sienten así. Tu participación crea una corriente silenciosa de conciencia y apoyo, y eso tiene un enorme valor, especialmente en temas espirituales que casi nadie se atreve a abordar abiertamente. Si en algún momento de este mensaje sentiste que algo te resonó, por favor, considera darle me gusta a este video. Este simple gesto ayuda a que el contenido llegue a más personas que necesitan precisamente esta reflexión, pero que aún no lo saben. No se trata de números, sino de alcance. Se trata de permitir que este mensaje llegue donde debe llegar. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a ver la vida espiritual con más claridad, verdad y menos superficialidad, suscríbete al canal. Esto demuestra que quieres seguir caminando juntos, profundizando en estos temas que tocan el alma y no solo la emoción del momento. Este canal crece cuando se forma una comunidad de personas que no rehuyen las preguntas difíciles, sino que eligen afrontarlas con fe y discernimiento. Quédate aquí conmigo. Lo que sigue profundiza aún más en este punto que el Padre Pío trató con tanta seriedad, y poco a poco las piezas empiezan a encajar de una forma que quizá nunca antes hayas escuchado. Cuando la Iglesia habla del sacramento del matrimonio, muchos lo interpretan solo como una regla externa, casi como un código de conducta. Pero el Padre Pío veía algo mucho más profundo ocurriendo en el alma. Para él, no se trataba de moralidad externa, de señalar con el dedo ni de medir quién tiene razón o no. Se trataba de orden espiritual, y el orden, en el mundo espiritual, no es rigidez, es protección. En la fe católica, el matrimonio no es una mera formalidad religiosa, ni un hermoso ritual ante el altar. Se entiende como una cobertura espiritual, un espacio donde la unión de la pareja se materializa no solo en el plano humano, sino también en el espiritual. Es allí donde el alma encuentra un apoyo, estabilidad y alineación específicos que van mucho más allá de la cohabitación, el afecto o la sincera intención de amar a alguien. El Padre Pío decía que cuando falta este orden, algo empieza a suceder silenciosamente. No es inmediato, no es dramático, no viene con advertencias claras, es sutil. Poco a poco, el alma empieza a sentir un cansancio interior que no puede explicar. Mucha gente reza, pero siente que algo no fluye. Rezan el mismo rosario, dicen las mismas oraciones de siempre, pero la sensación es que las palabras rebotan, no por falta de fe, sino por falta de alineación. Lo notó al escuchar confesiones, personas que decían amar a Dios, que buscaban vivir bien, pero que cargaban con una inquietud constante, un cansancio interior, una sensación de bloqueo espiritual, como si algo interrumpiera constantemente su paz antes de que pudiera ser completa. Y al observar más de cerca, vio que este patrón se repetía en ciertas decisiones de vida que, a ojos humanos, parecían normales, aceptables, incluso comprensibles. Aquí es donde entra la verdad oculta que el Padre Pío intentó revelar con tanta delicadeza. El alma no funciona únicamente con base en la intención, responde al orden. Cuando algo falla, incluso con amor, compromiso emocional y buenas intenciones, el impacto espiritual aparece, no como un castigo, sino como consecuencia natural de una estructura incompleta. Un debilitamiento de la vida de oración es una de las primeras señales. La persona comienza a distraerse con mayor facilidad, pierde el deseo de orar y le cuesta mantener la constancia espiritual. Luego surge una inquietud interior sin causa aparente. Todo parece estar bien por fuera, pero en el interior hay un malestar que no se alivia con el descanso, la conversación ni la distracción. Es como si el alma estuviera siempre alerta, sin saber exactamente por qué. El Padre Pío no veía esto como algo definitivo ni desesperanzado. Al contrario, creía profundamente en la transformación. Pero esta transformación, según él, comienza cuando una persona tiene la valentía de analizar sus decisiones con honestidad espiritual, no para culparse,
sino para comprender que las decisiones moldean no solo la vida cotidiana, sino también la sensibilidad del alma. Dijo que cuando se restablece el orden espiritual, algo cambia casi de inmediato en la persona. La oración cobra vida, la paz empieza a encontrar espacio, la mente se calma, la sensación de bloqueo comienza a disminuir. No porque Dios haya regresado, sino porque el alma se ha reorganizado para percibir de nuevo su presencia. Esta enseñanza no es cómoda porque exige madurez espiritual, requiere abandonar una postura defensiva, requiere abandonar la idea de que todo se puede resolver solo con los sentimientos. Pero es precisamente ahí donde muchos encuentran la liberación, cuando comprenden que la espiritualidad no es solo emoción, sino también estructura, decisión y responsabilidad interior. Y a medida que esta comprensión se profundiza, otras áreas de la vida también empiezan a verse afectadas. La mentalidad cambia, las decisiones se vuelven más conscientes. El impacto se refleja no solo en la oración, sino también en las relaciones, el equilibrio emocional y incluso en cómo la persona se posiciona respecto a sus propias decisiones. Nada ocurre de forma aislada en el mundo espiritual, todo está conectado. El Padre Pío observaba estos procesos internos del alma con impresionante claridad. No hablaba de lo que leía en los libros, sino de lo que veía repetidamente en la vida real. Y quizás por eso sus palabras siguen perturbando y despertando al mismo tiempo, porque no atacan, pero tampoco anestesian, invitan a la conciencia. Si en algún momento de esta reflexión algo te conmovió silenciosamente, escribe solo esta palabra en los comentarios: claridad. Y cuando el Padre Pío profundizó en esta perspectiva espiritual, dejó claro que el problema no se limitaba al estado de vida en sí, sino al conjunto de hábitos, lugares y actitudes que en conjunto configuran el entorno interior de una persona. Para él, el alma es extremadamente sensible al contexto en el que vive, incluso cuando la mente intenta convencerse de que todo está bajo control. Existe una influencia silenciosa que ocurre tras bambalinas en la vida espiritual, e ignorarla no evita su impacto, sino que solo dificulta su identificación. El Padre Pío observó que vivir apartado de los sacramentos crea gradualmente una distancia que no comienza con una fe declarada, sino con sensibilidad espiritual. La persona sigue creyendo, sigue hablando de Dios, pero pierde contacto con aquello que concretamente sostiene el alma. La confesión deja de ser una prioridad. La Eucaristía se vuelve algo ocasional, y con el tiempo surge un sentimiento de vacío que no se puede llenar con buenas intenciones. No porque Dios esté ausente, sino porque el alma deja de exponerse a aquello que la fortalece. Dijo que muchos buscaban guía espiritual, sintiéndose cansados, desmotivados y confundidos, sin darse cuenta de que estaban espiritualmente desnutridos. Así como el cuerpo reacciona a la falta de alimento, el alma también reacciona a la ausencia de los sacramentos. Para el Padre Pío, la confesión no era simplemente un ritual de perdón, sino un reajuste interior, un momento en el que el alma se reorganiza, se purifica y recupera la claridad. Cuando esto se descuida, la mente empieza a justificar comportamientos y la conciencia se vuelve cada vez más silenciosa. Otro punto que enfatizaba con frecuencia era el entorno en el que vive una persona. No solo el lugar físico, sino también el entorno espiritual creado por las decisiones cotidianas. Ciertos espacios, ciertas rutinas, ciertas compañías alejan silenciosamente la paz. Poco a poco, la persona se acostumbra a un nivel constante de inquietud, como si fuera normal estar siempre alerta. El Padre Pío veía esto como una clara señal de que algo no marchaba bien en su interior. Afirmó con gran firmeza, y sin embargo con misericordia, que el entorno espiritual influye directamente en el alma. Los lugares donde se ridiculiza la fe, donde lo sagrado se trata con indiferencia, donde todo gira en torno al exceso, terminan adormeciendo la percepción espiritual. La persona sigue funcionando, tomando decisiones, siguiendo su rutina, pero pierde la capacidad de percibir cuando algo anda mal. Y esta pérdida de sensibilidad es una de las consecuencias más profundas. Es en este punto que surge una de las frases más impactantes atribuidas al pensamiento espiritual del Padre Pío.
No es Dios quien se retira, es el alma la que pierde la sensibilidad para percibir. Esta verdad cambia por completo la perspectiva, pues elimina la idea del abandono divino y devuelve la responsabilidad a la conciencia personal, sin culpa, pero con lucidez. El camino espiritual, según él, no consiste en intentar sentir algo constantemente, sino en crear las condiciones para que el alma permanezca despierta. Estas revelaciones no pretendían generar miedo, sino provocar una transformación. El Padre Pío creía que cuando una persona empieza a ajustar pequeñas actitudes, el impacto espiritual es inmediato. Regresar a los sacramentos, cuidar el propio entorno, revisar decisiones que parecían inofensivas. Todo esto empieza a restaurar la claridad. La mentalidad cambia, la oración se profundiza y la inquietud empieza a perder fuerza. Vio repetidamente a personas que cambiaron por completo su postura espiritual simplemente reorganizando estos puntos básicos. No fue algo espectacular, pero sí profundamente efectivo. La paz no llegó como una emoción intensa, sino como un silencio interior firme y estable. Y cuando eso sucedió, otras áreas de la vida también comenzaron a alinearse, como si el alma finalmente volviera a respirar. El Padre Pío comprendió que estos cambios requieren valentía porque desafían viejas decisiones, zonas de confort y verdades que a menudo se han evitado. Pero también sabía que este proceso trae libertad, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de un orden interior restaurado. Es entonces cuando una persona comienza a comprender cuánto las pequeñas decisiones cotidianas fortalecen o debilitan su espacio espiritual. Y continuar con la explicación con normalidad, porque a medida que esta conciencia se profundiza, se hace imposible no ver que ciertos bloqueos no son misterios inalcanzables, sino señales de que algo necesita ser reorganizado, no apresuradamente, sino con sinceridad. Y es precisamente en este punto que las palabras y la experiencia espiritual del Compadre Pío cobran aún más sentido, abriendo espacio para comprender que siempre hay un camino de retorno, de restauración y de paz, incluso cuando todo parece confuso por dentro. Si este pasaje ha provocado en ti alguna reflexión silenciosa, escribe en los comentarios solo esta palabra: conciencia. Y es precisamente aquí donde el mensaje del Padre Pío adquiere un tono completamente diferente al que muchos imaginan, porque nunca habló de estas realidades para generar miedo, culpa o desesperación. Hablaba porque creía profundamente que siempre hay una salida cuando el alma decide caminar en la verdad. Para él, la conciencia espiritual no era una carga, sino una invitación a la restauración, a la paz y a una transformación que comienza desde dentro y se refleja en toda la vida. El Padre Pío dijo que Dios no abandona a quien desea reorganizarse espiritualmente. Al contrario, cuando una persona da el primer paso hacia el orden, aunque aún no sepa exactamente cómo hacerlo todo, algo ya empieza a cambiar en su interior. El alma responde de inmediato a la intención sincera, no como magia, sino como un alineamiento, como cuando algo fuera de lugar finalmente empieza a encajar. Aconsejó, ante todo, armonizar la vida con Dios. Y esto no significaba resolverlo todo de golpe ni tener soluciones predefinidas. Significaba dejar de huir, analizar las propias decisiones con honestidad, reconocer que necesita ajustes y aceptar que la verdadera espiritualidad exige coherencia. Este movimiento interior, en sí mismo, derriba muchos bloqueos invisibles, porque el alma comprende cuando hay verdad en el corazón. Otro punto central en el consejo del Padre Pío era la búsqueda de dirección espiritual. Creía que nadie debía cargar solo con sus dudas, conflictos y angustias internas. Para él, la dirección espiritual no era un lujo para unos pocos, sino una necesidad para quienes deseaban madurar espiritualmente. Es en este espacio de escucha y discernimiento donde muchas verdades ocultas salen a la luz, no para herir, sino para sanar. Y, por supuesto, se produjo el sincero regreso a los sacramentos. El Padre Pío insistió en que la confesión hecha con humildad y verdad tiene un impacto profundo, casi inmediato, no solo porque perdona,
sino porque reorganiza el alma. La Eucaristía, a su vez, era vista por él como un sustento, como un verdadero alimento para quienes intentaban reconstruir su vida espiritual. Sin ella, el camino se vuelve demasiado pesado. Testificó innumerables veces que cuando se restablece el orden espiritual, la paz comienza a regresar. No una paz ruidosa y eufórica, sino una paz estable, una sensación de firmeza interior. La mente se calma, las decisiones se aclaran y esa inquietud constante comienza a perder su poder. Es como si el alma finalmente dejara de luchar contra sí misma. Según el Padre Pío, este proceso no es instantáneo, pero es real. Implica decisiones diarias, pequeñas renuncias, ajustes de mentalidad y sobre todo, constancia. Pero el impacto es profundo. Poco a poco, la persona se da cuenta de que ya no reacciona tanto al caos externo, que hay un eje interno más firme, y esto lo cambia todo. Cambia las relaciones, cambia la forma de afrontar los problemas, incluso cambia la forma de orar. El Padre Pío creía que la mayor liberación espiritual no ocurre cuando todo se resuelve externamente, sino cuando el alma está en orden, cuando hay coherencia entre la fe, las decisiones y el estilo de vida. Es en este punto que la espiritualidad deja de ser un mero discurso y se convierte en experiencia, una experiencia silenciosa pero transformadora. Y continuar con la explicación con normalidad, porque cuanto más se establece este orden, más se da cuenta la persona de que muchos dolores del pasado no eran castigos, sino señales. Señales de que algo necesitaba ser reorganizado con amor y verdad. Y cuando eso sucede, la vida espiritual deja de ser una carga y se convierte en un lugar de descanso interior, incluso en medio de las dificultades que persisten. Si este mensaje resonó contigo, escribe solo esta frase en los comentarios: quiero vivir en armonía con Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación tocó algo muy profundo en ti, y cuando eso sucede, vale la pena continuar el camino juntos. Suscríbete al canal para seguir recibiendo este tipo de contenido que no rehúye las preguntas profundas y te ayuda a ver la vida espiritual con más claridad y verdad. Si quieres, deja un comentario diciendo: este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. Además de demostrar que te quedaste hasta el final, esto ayuda a crear un espacio de intercambio donde nadie camina solo. Y si en algún momento de este video sentiste una conexión, una revelación o incluso un alivio silencioso, darle a me gusta es una forma sencilla de fortalecer este trabajo y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y sigue viéndolo conmigo.